Gracias, Cristiana. Muchas gracias. Un aporte, como siempre. 10:20 minutos y nos cambiamos de tema a un tema también muy preocupante. Porque parecido a lo de Viña del Mar y a lo de otros municipios, hay un revelador informe de Contraloría que deja al descubierto presuntas irregularidades cometidas en la Municipalidad de Santiago durante la gestión del exalcalde Alessandri. Millonarios dineros en horas extras nuevamente. Se repite el patrón. Estamos con Sergio Jara, nuestro periodista acá, director del Desconcierto Periodista de Investigación, que ya está con nosotros, y también vamos a estar con la alcaldesa de Santiago. Vamos a estar con ellos conversando, desmenuzando el tema, pero antes lo ponemos en contexto, le mostramos toda la información, le contamos qué es lo que dijo Contraloría en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. El clientelismo ha sido la forma fácil de acceder a las confianzas y lealtades a través del tráfico de influencias o del pago de favores. Yo como jefe no lo autoricé, yo no tengo por qué pagar esa hora extraordinaria. Entonces en este caso hay que determinar quién comete el fraude. Pago de hora extraordinaria sin hojas de asistencia, pagos de honorario sin todos los antecedentes como ingreso. Me parece grave que el exalcalde señale que aquí habría un fin político, cuando la Contraloría lo que ha hecho es justamente una investigación. Un revelador informe de Contraloría que dejó al descubierto presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, horas extras, millonarios pagos y más de 100 millones de pesos por anomalías cuestionadas con el ente fiscal. Hemos recibido el informe de Contraloría a propósito de una auditoría realizada entre abril y diciembre del año 2020 que detecta una serie de irregularidades bajo la administración del exalcalde Alessandri. Frontis de la Municipalidad de Santiago. Y mientras todo aparece en calma, la realidad dista mucho de esa tranquilidad. Esto tras las 90 páginas del documento que dio a conocer la Contraloría General de la República. Este hace alusión al desembolso de pagos por altas sumas de dinero equivalentes a horas extra que jamás se habrían realizado. Honorarios cuya contraprestación no está respaldada. Las irregularidades superan los 100 millones de pesos y derivaron además en la apertura de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas. Cuando asumimos la administración, identificamos algunas irregularidades y es por ello que tomamos varias acciones inmediatas. Una querella interpuesta por 3 exfuncionarios de confianza del exalcalde Alessandri, que solo entre ellos sumaban 150 millones en pagos por horas extraordinarias que no hay constatación de que hayan sido realmente realizadas. Junto con ello, una auditoría financiera y de gestión de su administración, así como también un ordenamiento de las horas extraordinarias del cuerpo directivo del municipio. El alcalde es el jefe de la comuna, por lo tanto es muy grave que sucedan este tipo de circunstancias y que no las haya sabido. O sea, todo hace presumir que efectivamente estaba en conocimiento de que ello ocurría. En las municipalidades como la de Santiago operan los llamados servidores municipales, que son aquellos que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, administrativo, material de apoyo profesional y técnico. Precisamente algunos de ellos también aparecen sindicados como responsables de presuntas anomalías. Se encontraron con 2.200.000 pesos en honorarios pagados a 5 servidores municipales sin respaldo, decreto de pago, comprobante de egreso, boleta de honorarios, informes de actividades, entre otros antecedentes exigidos. A ello hay que agregar 46 pagos a honorarios por 41.100.000 pesos, sin la documentación suficiente que acredita la realización de las funciones pactadas. El informe 750 de Contraloría detecta omisiones y anomalías en los libros de asistencia, con intervenciones, con envergaduras, con remarcaciones. Detecta también funcionarios con vacaciones, con permiso administrativo o licencia médica, pero con asistencia y pago de horas extraordinarias. En esta nueva forma de hacer política, creemos que no es posible permitir y dejar en impunidad actos que atentan contra la probidad y la transparencia del uso y gestión de recursos públicos.
Parte de la investigación que realizó la Contraloría determinó como fecha estimativa los meses de abril y diciembre del año 2020. Lo preocupante es que 3 funcionarios presentan pagos por más de 712.000 pesos por horas extras. Lo más grave, los registros de asistencia dejan de manifiesto que los trabajadores estaban con teletrabajo. Que respecto del teletrabajo, la misma modificación a la ley establece que tiene que haber una regulación de cómo se va a controlar ese teletrabajo. Si es que va a ser 100% teletrabajo, si es que va a ser de manera mixta, si es que estos trabajadores efectivamente tenían que ir a firmar un registro y luego teletrabajar, porque parece que no es muy compatible el hecho de ir a firmar un lugar y después teletrabajar. Lo que ha visibilizado la Contraloría es muy grave, desde omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por concepto de horas extras, así como la verificación de que funcionarios, conforme a lo que indica el municipio, que se encontrasen en vacaciones o en permiso administrativo, con licencia médica o en teletrabajo, han registrado la asistencia a jornadas laborales, pero además al desarrollo de horas extras, entre otras irregularidades. Pero hay más anomalías que la propia Contraloría ha definido. No existe marcación de entrada y salida, lo que hace imposible conocer si las tareas realmente se realizaron o no. En efecto, según la entidad fiscalizadora, lo ocurrido no resulta admisible atendido que dichas labores se prestaron fuera del lugar de trabajo y sin sujeción a las medidas de control. Lo más grave es que se detectan cuentas corrientes, 63 cuentas corrientes por 10.000 millones de pesos, donde no se acredita su vigencia, 58 cuentas corrientes por 2.000 millones que no están incorporadas al registro contable. Estas prácticas, que son deleznables, han sido muy habituales en tiempos anteriores, donde el clientelismo ha sido la forma fácil de acceder a las confianzas y lealtades a través del tráfico de influencias o del pago de favores, por lo que son parte de las malas prácticas que nosotros buscamos erradicar de la forma de hacer política. En ese sentido, existen 81 trabajadores que tuvieron sueldos en exceso por más de 11.400.000 pesos. A esto se suman otras cifras que dan cuenta de la gravedad en torno a las irregularidades denunciadas, horas extras equivalentes a 6.000 horas diurnas y más de 2.400 horas nocturnas por cerca de 42.700.000 pesos. A ello agregar la realización de horas extraordinarias de 12 trabajadores por 6.800.000 pesos. Lo más inquietante: no disponían la visación de la jefatura directa o del Departamento de Recursos Humanos del municipio, en las que se dé conformidad al desarrollo de las jornadas de trabajo. La municipalidad tiene 30 días para contestar. Todos estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y también instruye las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas. Esto es un periodo, corresponde al periodo del ex alcalde Alessandri en los meses del 2020. Apoyamos las medidas tomadas por la actual administración, que apuntan a dar cumplimiento a las exigencias de Contraloría, pero también a elevar los estándares en transparencia, como lo ha sido, por ejemplo, el orden de las horas extras en los cuerpos directivos municipales, el inicio de una auditoría financiera y contable, que además se encuentra en curso. Tercero, la presentación de una querella de un presunto delito, así como falsificación de documentos públicos en contra de funcionarios de alta confianza del ex alcalde Alessandri. Otros 67 trabajadores que supuestamente hicieron horas extraordinarias los días festivos, los sábados y domingo. La falta que habrían cometido es que no hay ninguna prueba que acredite que esos funcionarios realmente hayan trabajado durante esas jornadas. 81 funcionarios percibieron pagos en exceso por un total de 11 millones de pesos. 67 funcionarios con horas extraordinarias en jornadas supuestas, sábado, domingo o festivo, sin ningún tipo de control por parte de la municipalidad. Pago de hora extraordinaria sin hojas de asistencia, pagos de honorario sin todos los antecedentes como egreso, informes de actividades o los decretos alcaldicios correspondientes. La Contraloría fue enfática en aclarar que en casos como estos, en que se cuestionan los pagos de horas extras, es la autoridad alcaldicia, en este caso Felipe Alessandri, el que es responsable.
Proteger el patrimonio y los recursos municipales es prioridad para un alcalde y los jefes de departamentos de cada área. Ustedes no pueden creer que el personal municipal el viernes se va a las 4 para la casa, especialmente en época de estallido social y de pandemia. Estábamos ahí, conmigo a la cabeza, conteniendo a los vecinos, ordenando la comuna hasta 2, 3 de la mañana y no un solo fin de semana en general. Nos sorprende que hoy día, cuando ya estamos fuera, digan están mal registrados o la forma debe modificarse. Me parece perfecto, en aras de la transparencia, quizás anotarla en un libro ya no se condice con el año 2021, pero nosotros no innovamos, seguimos con los mismos criterios que usaba la municipalidad del 90, el 2000. ¿Por qué entonces se pagaron estos millonarios montos por concepto de horas extraordinarias? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué arriesga el exalcalde Felipe Alessandri si se comprueba que tiene responsabilidad en esta serie de presuntas anomalías? Si es que él defraudó o consintió en defraudar, podría arriesgar una pena que podría ir hasta los 15 años. Ahora, hay que distinguir que la ley siempre establece este máximo de penas, pero en definitiva, si es que se acredita que la persona cometió el delito, hay una serie de otros elementos que podrían configurarse para que existan circunstancias atenuantes de la responsabilidad que hacen que en definitiva esta pena pueda llegar a ser mucho menos. Asimismo, nos contactamos con el ex administrador municipal de la gestión de Alessandri, quien declinó referirse a este tema. Nosotros como concejalía seguiremos trabajando en la fiscalización constante del uso y gestión de los recursos públicos para que estos sean utilizados hacia la mejor calidad de vida de las y los vecinos de nuestra comuna. Durante los primeros meses de nuestra administración detectamos una situación irregular que puede ser constitutiva de delito de fraude al fisco y de falsificación de instrumento público a propósito del pago de horas extra a 3 funcionarios del ex alcalde Alessandri. No es la primera vez que hay cuestionamientos a funcionarios de este municipio. Agustín Romero fue investigado por fraude al fisco y falsificación de instrumento público mientras se desempeñó como director del área jurídica del municipio de Santiago, precisamente durante el mandato de Alessandri. He tenido experiencias laborales en mi profesión, tanto en empresas públicas como en privadas, y finalmente la más enriquecedora de todo fue haber trabajado junto a un gran alcalde como Felipe Alessandri en la Municipalidad de Santiago. El diputado es acusado de recibir el pago de horas extras desde enero de 2017 hasta julio del presente año. La suma de los pagos supera los 66 millones de pesos. El pago de concepto de horas extra, que de acuerdo a los registros que tiene de ingreso este edificio consistorial, así como el estacionamiento aledaño al municipio, no se condicirían con las horas efectivamente realizadas. Los protocolos son los que habrían delatado a Romero, puesto que todo funcionario que ingresa al edificio municipal se debe registrar en la entrada si ingresa los sábados, domingos o festivos. Según lo descrito por el libro de asistencia, él habría concurrido todos los fines de semana desde las 7:30 de la mañana hasta las 20:30 horas desde el 2017. Podemos determinar que en el año 2018, por ejemplo, se registraba un horario de entrada y salida en los libros de asistencia, pero sin embargo no había firma que pudieran comprobar que él asistió en esos días y respecto del horario indicado. Asimismo, el 2020, en un mes, aparecían sus firmas, pero no aparecía asociado un horario determinado. Y esto comenzó con un proceso de investigación más profundo. Nosotros en la municipalidad, en el Palacio Consistorial, tenemos un registro de entrada los sábados, domingos y festivos. Y en esos registros no figuraba Agustín Romero, el diputado electo, al ingreso de estos días. Pero sin embargo, figuraba en los libros de asistencia como si hubiese asistido. Nos comunicamos con el diputado Agustín Romero para tener su versión frente a estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no respondió nuestra solicitud. Nos contactamos con comunicaciones de la actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y esta fue la respuesta que nos entregaron.
Me parece grave que el exalcalde señale que aquí habría un fin político, cuando la Contraloría lo que ha hecho es justamente una investigación en el marco de su plan anual de fiscalización, que comenzó además meses antes de que yo pudiera asumir como alcaldesa y que hoy día constata situaciones graves bajo su administración. Creo que es necesario que Chile avance en probidad, transparencia y buen uso de los recursos, y ese es el compromiso que tenemos como administración municipal. Son los pormenores de los cuestionamientos de Contraloría ante la gestión del exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hoy en el ojo del huracán, mientras una investigación en curso pretende determinar las reales responsabilidades ante estas presuntas millonarias irregularidades que una vez más cuestionan la probidad en la gestión de un jefe comunal. Bueno, hemos hecho tantos reportajes en distintas municipalidades de estas horas extras, estas personas, estos superhombres, ¿no? Que trabajan casi todo el día, ¿no es cierto? Los fines de semana, de sol a sol. La verdad que tienen prácticamente, ¿no es cierto?, un hilo conductor similar, y que siempre terminan siendo una especie, entre comillas, de sobresueldo. Sí. Mi querido Sergio, cuéntanos un poquito la investigación de este caso en particular. Es transversal, digamos, y esto sucede no solamente en la Municipalidad de Santiago, ha sucedido, sino también en Viña del Mar, en Maipú, hace algunos años en la administración de Cristian Vittori. Yo recuerdo, Julio, en 2017, nosotros en la unidad de investigación de Radio Bio Bio sacamos un extenso reportaje, revisamos más de 26 municipalidades, y el tema ya llevaba más de una década, ¿no? Más de una década de que se pagan estas horas extras que no tienen justificación, que no están marcadas, digamos, y que no tienen trabajos tampoco que las justifiquen. Básicamente, y con todas las personas que hemos conversado durante todos estos años, los expertos del Consejo de la Transparencia, sobre todo, que han indagado el tema, y de la Contraloría, la hipótesis sobre estos pagos son básicamente sobresueldos, que se arreglan, ¿no?, con distintos funcionarios, y que dan cuenta de estos pagos, digamos, para en el fondo tener mayores remuneraciones, pero no están justificadas. Es lo que pasó en Santiago últimamente, en octubre, a los pocos meses de asumir la nueva alcaldesa, ¿no?, Iracy Hasler. Se presenta una querella en contra de 3 personas específicamente, que son las que recoge esta nota que recién acabamos de ver, ¿no?, que son del Círculo de Hierro, el administrador municipal, el jefe jurídico y otra persona bien allegada, Felipe Alessandri, el exalcalde de Santiago, por 147 millones de pesos en horas extras que se realizaban durante los fines de semana, en los días festivos. Imagínate, los sábados de 7:30 de la mañana hasta 9:30 de la noche, todos los sábados durante año, Julio, ¿no? Es poco probable. El 19 de octubre de 2019, por ejemplo, que fue sábado, ¿te acuerdas que pasó el 18 de octubre, no? Fue el estallido social. El 19 de octubre también pasa lo mismo, ¿no? Nuevamente marcan horario extendido desde la mañana hasta la noche. Es poco probable, esos días no estaban en funcionamiento esas instituciones. Además, se detectaron 2 meses después de que se presenta esta querella por Santiago, ¿no? La presentan en octubre del año pasado, en contra de estas 3 personas en específico, ojo que en específico. Junto a eso, la municipalidad empieza a hacer algunos cambios, ¿no? Las personas que son del Círculo de Hierro, por así decirlo ahora, de la actual alcaldesa, bajan inmediatamente, y probablemente la alcaldesa nos podrá explicar bien, pero bajan inmediatamente lo que son las horas extra en el municipio, establecen nuevos controles, y 2 meses después aparece este informe de Contraloría que detecta otros 100 millones de pesos en horas extra que no están justificadas, que no están tampoco bajo control. Esto es lo peor, digamos, ¿no? Cuando van a revisar, digamos, no hay controles en los relojes, en los estacionamientos, por ejemplo, los de Saba, esta empresa privada, sí, que le provee estacionamiento a la municipalidad, no hay ingreso ni egreso de funcionarios que tienen estacionamiento ahí, y que en esos mismos periodos marcaban como trabajo, como hora extra, como que habían ido, ¿no?, a la municipalidad. Entonces se detectan todas estas irregularidades. Contraloría envía este informe, que saca de más de 90 páginas, hacia la Fiscalía. La Fiscalía lo recoge, y hoy día hay un caso abierto en la Fiscalía Centro Norte. Está el fiscal Marcelo Carrasco, de la unidad de alta complejidad, investigando junto a la Brigada de Delitos Económicos. Ya se están haciendo las primeras diligencias en el caso de Santiago. Está este diputado electo involucrado. Por lo tanto, puede que pronto haya novedades respecto de qué se está haciendo penalmente, porque lo que se investiga acá es falsificación de documentos. Vimos en la misma nota,
los documentos están en el séptimo juzgado, en el séptimo juzgado de Santiago. Si uno entra al séptimo juzgado de Santiago, encuentra la causa, esto es público, ¿no? Los tribunales de Chile son públicos, yo lo estuve indagando ahí, y uno puede ver cómo están los libros marcados en algunos casos con las puras horas, en otros casos con la pura firma, es decir, dejan los espacios para rellenarlos después. Eso está dentro del caso por falsificación de documento público y también por fraude al fisco por los dineros defraudados, Julio. Se está investigando en la Fiscalía. Estamos con la alcaldesa de Santiago también, a quien le agradecemos que nos acompañe, que nos dé un poquito de su tiempo. Alcaldesa, sabemos que harta la pega que hay en los municipios, pero esto también es relevante porque se trata de transparentar un poco. Son dineros públicos, son dineros de todos los chilenos, ahí de los ciudadanos de Santiago. Por lo tanto, me imagino que siempre la intención parte por transparentar, ¿no es cierto, alcaldesa, las platas municipales, ¿no? No se le escucha al alcalde. Está muteada. Mira, sí, eso. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. Súper gusto saludarlos, les comentaba a Julio César, Sergio y a todas y todos quienes nos acompañan, y sin duda que es importante poder dialogar con ustedes y con la comunidad a propósito de la importancia que tiene la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos, a propósito de esta situación que se ha investigado por Contraloría, que también como municipio presentamos una querella a propósito de que llegamos al municipio y encontramos situaciones irregulares a propósito de las horas extraordinarias. Y es por eso que presentamos esta querella contra tres exfuncionarios de confianza del exalcalde Alessandri. Los mencionaba también Sergio Jara, además de el ex administrador y el ex jurídico, estaba el ex jefe de gabinete. Entre los tres suman 147 millones de pesos en horas extraordinarias que no estaría claro que hubieran sido realizadas. Y por tanto una situación muy compleja, porque tiene que ver con recursos municipales, que son recursos escasos, y con la necesaria probidad y buen uso de esos recursos para las necesidades que tiene la comunidad. Y es por eso que el compromiso de nuestra administración ha sido recoger todos aquellos elementos planteados por el informe de Contraloría, y hemos tomado una serie de acciones para poder cumplir con aquello e incluso ir más allá de eso, porque hoy día la ciudadanía exige conocer cómo se están usando los recursos municipales y del Estado en general, y nos parece fundamental que la ciudadanía esté atenta a todos estos procesos. Es por eso, Julio César, que instruimos una investigación sumaria, además de la querella. Es por eso que generamos varios cambios significativos respecto de cómo se programan las horas extraordinarias, que es un mandato también que nos hace la Contraloría, que antes se hacían, por ejemplo, de forma trimestral. Se generaba una programación de horas extraordinarias. Y Contraloría nos señala que tiene que ser de forma mensual, porque las horas extraordinarias tienen que ver con cumplir con alguna tarea extraordinaria que es necesaria para la comunidad. Y es por eso que hoy día ya se programan de manera mensual. Junto con eso, hemos avanzado en situaciones que nos parece importantes respecto de cómo se contabilizan las horas extraordinarias para evitar en adelante cualquier situación como esta. Y eso tiene que ver con informar las horas que realmente se realizan en el municipio, que es un mecanismo que no estaba funcionando de buena manera y que lo señaló también la Contraloría. Y por tanto estamos abordando cada uno de estos puntos para que el municipio de Santiago pueda terminar con cualquier situación irregular como las que identificamos con estos tres exfuncionarios de confianza del exalcalde Alessandri, y también con aquello encontrado por la Contraloría. En el caso de Agustín Romero, ¿no?, que es una de estas personas de confianza del exalcalde Felipe Alessandri, alcaldesa, yo estuve leyendo la querella, ¿no?, que ustedes presentaron, y ahí se señalan cuestiones como que él, por ejemplo, solamente anotaba su firma y dejaba espacios, ¿no?, para que se pudiera, en el fondo, llenar después esos espacios, digamos. ¿Qué tan grave es el caso de él? Es diputado electo, entiendo, también hoy día por el Congreso, alcaldesa. Así es, bueno, la gravedad y responsabilidades las tendrá que determinar el Ministerio Público. Sin embargo, a nosotros nos llamó muchísimo la atención que Agustín Romero, que actualmente diputado electo, haya tenido 66 millones en horas extraordinarias y que además ese registro no sea realizado de buena manera, a propósito de lo que señala Sergio. Entonces hay una situación crítica y nosotros pusimos todos esos antecedentes ante la justicia, porque lo que corresponde aquí es que se investigue y que se sancione si es que corresponde. ¿Y ustedes también? Nosotros observamos
sobre el mismo caso, perdón, alcaldesa, ¿no? ¿Le llama la atención que él haya ido a trabajar, por ejemplo, el 19 de octubre, el día después del estallido social, de 7:30 a 9:30 de la noche? ¿Por qué le llama la atención esa situación? Probablemente uno podría pensar que fue precisamente por lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Complejo lo que sucedió en Santiago ese día, probablemente tenía que trabajar, qué sé yo. Y ustedes lo ponen ahí en la querella, digamos, y lo ponen como sospechoso, ¿no? Como una de las situaciones sospechosas, pero... Le vamos a pedir un paciencia un segundito, vamos a hacer un pequeño corte para que nos responda esto. Y para una idea, hace poco participé en un foro de transparencia. ¿Podríamos llegar algún día a que las personas de confianza que rodean a un alcalde, a una autoridad, no cobren horas extra? Yo pensé que no cobraban, de hecho. No cobren horas extras, son las 10:45. Vamos y volvemos con la alcaldesa y con Sergio. Estamos con el rey de las horas extras, que es Sergio, que las investiga, ¿no? Sí. No, que las tiene, digamos. La verdad es que, Sergio, lo decías tú ya en la radio Bio Bio, en el departamento de investigación, había hecho una nota como en 26 municipios, 26 municipios. Me acuerdo porque estuvimos meses, ¿no? Recogimos un estudio del Consejo para la Transparencia que ya había advertido el problema, había detectado 10 municipalidades con estos problemas. Nosotros entonces recogimos una muestra de 26 municipios a lo largo del país, capitales regionales, las más importantes, Providencia, Santiago también en ese tiempo, Maipú. La mitad de la muestra, Julio, o sea, es decir, la mitad de las irregularidades estaban explicadas por Maipú. En Maipú estaba desatado el tema, y esto fue antes de Katy Barriga, digamos, fue en la administración de Christian Vittori, ¿no? El anterior alcalde. Y de ahí ya se empiezan a enviar los antecedentes a Fiscalía, en este caso la Fiscalía Local de Maipú. Hoy día la que está investigando es la Fiscalía Centro Norte, la unidad de alta complejidad. Ojo con eso, es la unidad de alta complejidad y donde está dirigida por Jimena Chong, la fiscal Jimena Chong. Y por eso, ¿no?, es tan importante lo que estamos hablando con la alcaldesa de Santiago, de ir generando un contexto propicio, ¿no? Un sistema, un protocolo propicio. Alcaldesa, usted ya hablaba de algunos temas que habían tomado en consideración los informes de Contraloría, como esta programación de hora extra en vez de 3 meses en uno, donde ir transparentando todas estas cifras, porque uno entiende que ya de una vez por todas tenemos que cambiar la situación, ¿no? Y que sobre todo en un momento en que los alcaldes han sido tan importantes, en la pandemia, post-pandemia, y donde piden a veces más recursos, mayor independencia, ¿no es cierto? También se necesita mayor transparencia y mayor fiscalización, alcaldesa. Absolutamente. Estamos en un momento histórico que lo exige. Siempre se deben cuidar los recursos municipales y del Estado, pero creo que hoy día hay una mayor preocupación en buena hora de la ciudadanía que nos tiene que hacer recoger tanto lo que ha planteado Contraloría, las situaciones irregulares que hemos encontrado, pero también la prevención. Es por eso que en Santiago, por ejemplo, firmamos un convenio con el Consejo para la Transparencia, que justamente busca prevenir cualquier situación de corrupción, que busca también un acceso a la información pública transparente para todas las personas y capacitación a los propios funcionarios y funcionarias municipales para poder trabajar por la transparencia y entender la importancia que esta tiene para la democracia. Aquí hay situaciones que han sido irregulares y situaciones que no se pueden volver a repetir. Yo creo que la ciudadanía también ha confiado en nuevos liderazgos, en la juventud también, en un momento constituyente, y eso implica hacernos cargo. Y eso hemos hecho desde el municipio de Santiago, y es por ello que tomamos acciones inmediatamente desde que asumimos, y también luego del informe de Contraloría, que la propia Contraloría también envió al Ministerio Público. Alcaldesa, por eso está en investigación. Sergio, ¿le puedes replantear la pregunta del diputado electo? Claro. Que en el fondo él, dentro de las irregularidades que se constataron en su uso de la hora extra, aparte de dejar los casilleros en blanco que después tenían que ser llenados, ¿no? Y que eso es lo más notable de estas irregularidades, también de que fue a trabajar el sábado 19 de octubre de 2019 de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, y ustedes la querella, ¿no? Porque esto es parte de los antecedentes que ustedes presentan en esta querella en el 1 de octubre, si no me equivoco, alcaldesa, y que es parte de la investigación que está llevando hoy día adelante la Fiscalía. Hay que señalar que tanto esa querella como el informe de Contraloría se acumularon en el mismo caso, y Marcelo Carrasco, el fiscal de alta complejidad, el que lleva esta investigación adelante, pero a ustedes les llamó particularmente la atención estos supuestos trabajos que se hicieron el 19 de octubre. Si nos pudiese contar un poco más de eso, alcaldesa. Sí, la verdad es que nos llamaron la atención no solo ese día, sino que muchos días, y particularmente 4 años con un comportamiento exactamente igual cada semana. Sí.
Eso ya era algo llamativo, y dentro de eso, claro, un día que es de excepción nacional, un día particular, tiene ese mismo comportamiento que se daba siempre de la misma manera. O sea, nunca llegó a las 7:35, 7:45, no, siempre a las 7:30 hasta las 8:30 todos los días, y por tanto era una situación que llamaba la atención, y que el 19 de octubre, siendo un día distinto también en el país, se mantiene exactamente ese mismo comportamiento. Siguió igual, digamos, tanto, como venía de antes. Como venía, claro. Y siempre igual, siempre exactamente igual. Además que siendo una dirección jurídica, también llama la atención particularmente ese día, no necesariamente habría una tarea especial jurídica que cumplir. Ahora, también nos llamó la atención lo que decía Sergio, me gustaría especificarlo sobre, encontramos un mes entero que solo tenía firmas y no tenía horarios. Y así otro mes que solo tenía horarios y no tenía firmas. Entonces llama la atención también esa falta Eso para de llenarlo rigurosidad después, ¿no? en el... Eso para llenarlo después. No sabemos, eso ahí calificar le tocará al Ministerio Público, pero a nosotros al menos nos llamó la atención, y por tanto creemos que podría constituir un delito, y es por eso que presentamos esta querella por fraude al fisco y por falsificación de instrumento público, porque el libro de asistencia es un instrumento público, y por tanto como el hombre podría haber llegaba, alguna adulteración. Es que el hombre, como siempre, llegaba a la misma hora y se iba a la misma hora. Era un reloj. Puso una vez nomás la hora y después... No, yo revisé los libros contables porque están en el sistema judicial. Uno entra al séptimo juzgado. Sí, están juzgado, en la PDI, de hecho, los tienen físicamente. Uno entra al séptimo juzgado de Santiago, digamos, como yo les decía antes, el Poder Judicial es público, una querella es pública, ¿no? Una demanda es pública. Uno puede entrar. Uno puede entrar y revisar, y ahí están todos los antecedentes en el séptimo juzgado de Santiago, y uno puede ver los libros y aparece claramente como están la misma hora todos los días, digamos, y eso llama la atención. Es muy los sábados, ¿no? De 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche durante años, la firma en un lado y los horarios libres, después los horarios pero sin la firma, todo eso está, digamos, en el sistema del Poder Judicial. Sumando 66 millones de pesos en hora extraordinaria solo para esta persona. Entonces, sin duda que son montos que preocupan también respecto del buen uso de los recursos municipales. Alcaldesa, ¿qué rol aquí juega Felipe Alessandri, el exalcalde? Porque él ha dicho que este es un tema político, ¿no? Él ha hablado en su momento, no quiso referirse en esta oportunidad al asunto, pero anteriormente se ha hablado y ha dicho que este es un hecho político. Pero la Contraloría, yo leí el informe, ¿no? Y plantea que los decretos alcaldicios que permiten que se hagan esta hora extraordinaria por sobre las 40 diurnas que permite la ley, digamos, ¿no? Se tienen que firmar decretos, los firma el alcalde y los firma trimestralmente. Cuando las horas extraordinarias son eso, extraordinarias, quiere decir que no son lineales, es muy difícil establecer que cada trimestre se firme un decreto, ¿no? Eso se lo plantea y lo cuestiona la Contraloría al alcalde Felipe Alessandri directamente. ¿Cuál es el rol que finalmente juega? ¿Él está enterado de esto? ¿Él, al firmar estos decretos, también es parte del caso, alcaldesa? Yo lamento que el exalcalde Alessandri trate de señalar que esto es una situación política, porque aquí hay que ser bien claro, esto es en el marco de la fiscalización anual que hace Contraloría, se investigó al municipio de Santiago de abril a diciembre del año 2020 y se encuentran una serie de irregularidades que hoy día incluso están en el Ministerio Público y que también tienen un proceso interno municipal. Nosotros instruimos una investigación sumaria por esto y además la Contraloría directamente instruyó la devolución de recursos por parte de funcionarios y funcionarias municipales. Sí. Y ese proceso está actualmente en curso. Entonces, eso lo tienen que exigir ustedes, aquí hay una situación que tiene que ver... ¿Ustedes tienen que hacerse cargo de esos recursos ahora? Es la misma Contraloría la que lo instruyó y por tanto son los funcionarios y funcionarias municipales que se encuentran en aquel informe y que la Contraloría lo ha instruido quienes tienen que hacer la devolución. Es decir, por ejemplo, el diputado electo va a tener que devolver esos 66 millones que tienen hora extraordinaria. Son dos procesos distintos. Son dos procesos distintos porque los 66 millones se encuentran en la querella que presentamos ante el Ministerio Público y por tanto se encuentra en investigación y determinará aquella investigación lo que deba ocurrir con eso. Y por otro lado, en el informe de Contraloría hay distintos funcionarios y funcionarias que la misma Contraloría señaló que tienen que devolver recursos y ese es el procedimiento que está actualmente en curso. Bueno, y por tanto hay una situación irregular que aquí requiere abordarse y que a mí me parece que no corresponde para nada que el exalcalde Alessandri trate de señalar aquello
como una situación política. Ahora, que hay un elemento político en cómo nosotros o él como alcalde no hizo un buen cuidado eventualmente de los recursos municipales, bueno, eso podrá él señalarlo en esos términos, pero aquí hay una investigación que se encuentra en el Ministerio Público y por tanto que puede constituir delito. Y eso es lo que está hoy día en discusión en el país, pero también particularmente en la justicia. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy día subsanar en todos los ámbitos y que las personas que hayan tenido responsabilidad también puedan asumir esa responsabilidad como corresponde. Y nosotros en nuestro programa también tenemos abiertos los micrófonos para que la contraparte, las personas que aquí han sido nombradas, den su versión, den su opinión. Hemos tratado, por supuesto, tenerlas a todas, ¿no? Las hemos buscado, hemos pedido sus declaraciones, todo. La verdad es que no nos ha ido tan bien. La gente ha preferido callar en esta ocasión, pasar, seguramente esperando que la justicia hable, ¿no? Pero acá están los datos, acá están los antecedentes, acá está el informe de Contraloría, ¿no? Tampoco lo de nosotros una persecución política. Nosotros, hay una fiscalía investigando, yo estuve conversando con la fiscalía. Estamos arriba de un caso, ¿no es cierto?, donde, como dice Sergio, la fiscalía está investigando y, como decía la alcaldesa, los libros están en la PDI. Sí. Y es la fiscalía de alta complejidad, ojo, yo dije eso delante porque no es una fiscalía local o una fiscalía menor, es la de alta complejidad, porque esto ya se vuelve repetitivo, si no es solamente Santiago, también lo hemos visto en otras municipalidades, lo que hablábamos hace un rato de que esto periodísticamente los colegas, digamos, en Ñuñoa también hay ahora en Ñuñoa. La Junta, ¿te acuerdas de la Junta? No el programa. La Junta en el Parque Intercomunal. También estamos esperando ese informe de Contraloría. Con Las Condes, pero ahí Las Condes llevaban. Barnechea, Las Condes y Vitacura, 3 municipios que financian la Junta, una organización que se encarga de mantener el Parque Intercomunal, o el ex Parque Intercomunal, ¿no? Y que en el fondo recibía mucho dinero, sobre todo de lo Barnechea, me parece que era la que más le inyectaba recursos, que son recursos públicos y que no son fiscalizables, ¿no? Y ese era el gran problema. Los sueldos, por ejemplo, del directivo principal de la Junta eran millonarios, de gerente. La vicepresidenta de la Junta también, del orden de los 6 millones, sueldos mensuales durante 15 años, Julio, con fondos municipales para mantener el aseo y ornato de un parque en el sector oriente, digamos, ¿no? Eso, Contraloría ya lo ha cuestionado en preinforme. Estamos esperando que salga el informe definitivo, el final, que debiese haber estado en diciembre. Nosotros llamamos todos los días a Contraloría para ver si ya está listo. Estamos en febrero, estamos a la espera de ese dictamen, pero también va a ser complejo, ¿no? Lo que está pasando en la zona oriente es complejo respecto de los fondos públicos. Yo le dejaba planteado a la alcaldesa antes de irnos a comerciales, ¿será posible que los cargos de confianza absoluta de una autoridad, en este caso un alcalde, ¿no es cierto?, estos cargos que además, y encuentro que con toda razón, se rodean de personas que han trabajado con ella, las cuales creen, etcétera, en distintos estadios del aparato público, ¿no? También ministros, etcétera, también distintas autoridades. Pero ¿sería posible que ellas tuvieran un sueldo y no tuvieran que cobrar horas extras y no tuvieran que... porque estar en un lugar... Hay que poner el artículo de los periodistas, pues el artículo 22. Estar en un lugar donde podría ser muy fácil, ¿no es cierto?, caer en situaciones irregulares, alcaldesa. Quizás las personas más cercanas de confianza, que tengan su sueldo y que eso sea lo que cobren todos los meses, aún tengan que ir 2 horas más o un día más al mes, ¿no? En esa misma línea, Julio César, cuando nosotros asumimos, hicimos una reducción muy notable de toda la posibilidad de horas extraordinarias al cuerpo directivo y a los equipos principales del municipio, porque aquí había situaciones que eran de horas extraordinarias que nos parecían absolutamente excesivas y que era necesario también poder generar una normalización. Es por eso que hicimos una reducción notable de las horas extraordinarias que tenían asignadas los cuerpos directivos, y eso a mí me parece que es importante. Ahora, derechos laborales obviamente todas las personas tienen respecto de los cumplimientos, pero aquí lo importante es que no se paguen horas extraordinarias que no se realizan y que esto también tenga una situación de sentido para la ciudadanía.
ciudadanía y por tanto hicimos una reducción muy importante que fue una situación que abordamos con los funcionarios y funcionarias de los cuerpos directivos del municipio para que pudiéramos tener una situación que no fuera de montos excesivos para los trabajadores y trabajadoras municipales de las más altas responsabilidades. Yo creo que hay que dar señales en ese sentido y eso es lo que hemos hecho también desde que asumimos. Y junto con ello, quería aprovechar de señalar que también llevamos adelante una auditoría, que estamos a la espera de sus resultados para poder identificar cualquier situación al interior del municipio, tanto en el uso de recursos como también en los procedimientos de la gestión al interior del municipio, que han sido también cuestionados por el informe de Contraloría. ¿Ya ha tenido algunos resultados preliminares de esa auditoría financiera que están llevando a cabo, alcaldesa? Aún no, Sergio, no tenemos resultados de la auditoría, pero estamos a la espera para que podamos también recoger eso como un elemento importante. Fue aprobada por el Consejo Municipal la realización de esta auditoría, que ya está en curso y por tanto estamos a la espera. Aún no tenemos resultados, pero... Si se aprobó por el Consejo, digo, es porque ustedes de una u otra manera tienen algún indicio, alguna sospecha de que alguna irregularidad mayor se pudo haber realizado en el anterior periodo, o es por probidad simplemente al asumir un nuevo mandato. Sí, la verdad, Sergio, es que a propósito tanto de la situación del informe de Contraloría ahora, que señala varias situaciones, pero esta auditoría la instruimos incluso antes, y de lo que se ha visto en distintos municipios, a nosotros nos parecía muy importante realizar una auditoría inmediatamente. No hay un indicio particular que se esté investigando en la auditoría, sino que son todos los ámbitos. Y tiene que ver también con nuestro programa de gobierno. Nosotros tenemos un programa comunal que fue realizado participativamente con un proceso que se llama Alcaldía Constituyente, donde uno de los principios de nuestro programa es la transparencia y la probidad. Y de hecho, en nuestro mismo programa venía ya indicado que íbamos a realizar una auditoría. Y por tanto era algo que siempre nos pareció importante por las irregularidades que ha habido tanto en el municipio de Santiago anteriormente como en otros municipios, poder adelantarnos. Alcaldesa, creo que es importante responder tanto a lo que nos han planteado los organismos como también adelantarnos y prevenir para poder tener una situación de probidad asegurada en el municipio de Santiago. Las personas que fueron cuestionadas, digamos, por la Contraloría y que se les señala que tienen que devolver el dinero, ¿lo están haciendo, alcaldesa? ¿Ustedes están tomando las medidas para el caso para que lo hagan? Y si es que no lo hacen, ¿a qué se exponen esas personas? Estamos tomando las medidas para acompañar a la Contraloría, que es la que ha instruido la devolución de recursos, y eso está avanzando. Los funcionarios y funcionarias tienen también derecho a apelación, que algunos y algunas de ellos lo han utilizado, y por tanto eso será revisado por el organismo correspondiente, y todas las personas que se ratifique que deben hacer una devolución tienen que hacerlo sin duda a la Contraloría, y eso nos parece importante poder llevarlo adelante, y es por ello que hemos estado haciendo seguimiento a este proceso y también informando a los funcionarios y funcionarias a través de la Dirección de Personas para que conozcan tanto sus derechos como lo que ha sido señalado por la Contraloría. Y en el caso de las personas que están querelladas por ustedes, estos tres altos directivos, digamos, incluso uno que ahora es diputado electo, no sé cómo entra el fuero o el futuro fuero, ¿no?, que va a tener este diputado en este caso, ¿se exponen efectivamente a algún tipo de pena de cárcel o alguna sanción de otra índole, alcaldesa? Porque es una querella, no es una demanda. Aquí buscan ustedes una sanción penal, no la restitución de los dineros, no en el ámbito más civil. Claro, hay una eventual comisión de delito y por tanto sin duda que se exponen, si es que la investigación del Ministerio Público así lo determinara, a el cumplimiento de distintas penas. Aquí hay una situación grave en que estarían involucrados 3 exfuncionarios del exalcalde Alessandri y su grupo más cercano de confianza, y por tanto se exponen sin duda al escrutinio del Ministerio Público, a la revisión de la investigación y con ello eventualmente a algún delito. En el caso del diputado electo, creo que hace más urgente que esta investigación avance, porque me parece que sería fundamental que antes de que él asumiera pudiera realizarse un término de esta investigación que pudiera determinar que él pudiera cumplir si es que cometió algún delito, para no tener un fuero posterior, porque esta situación ya viene, como bien decía Sergio decía el 1 de octubre, en realidad 30 de septiembre, pero puede que haya quedado registrado
registrada el 1 de octubre, nosotros presentamos la querella y por tanto es importante que esa investigación avance y sería sin duda lo ideal que pudiera tener un resultado antes de que el diputado electo pudiera tener fuero. Claro, lo que sabemos es que se están haciendo diligencias, ¿no? Se ve poco probable que termine antes del 11 de marzo porque está la Fiscalía investigando, está la Brigada de Delitos Económicos, digamos. Y estamos en pandemia, COVID, vacaciones. Y después se tiene que hacer un juicio. Siempre hay una excusa. Pero lo que yo quería saber es, porque usted ya lleva un tiempo en la alcaldía y usted también tiene el mismo cargo del señor Romero ahora, que es un jefe jurídico, ¿no? Que era el cargo del señor Romero, ¿no? ¿Se necesita trabajar los sábados todo el día? Yo creo, Julio César, que... De 7:30 a 9:30 de la noche. 9:30 los sábados, porque ese es el kit del asunto. Yo creo, Julio César, que en general no es necesario trabajar todos los días en todo el horario que planteaba el ex jurídico Agustín Romero, y si es que se necesitan ciertas cosas, que sin duda hay trabajo atrasado u otros, que eso sea programado específicamente. Y ese es un cambio muy importante que nos instruyó la Contraloría, que tiene que ver que cuando se programa una hora extraordinaria, esa es para cumplir un trabajo específico y por tanto en aquellos meses que se requiera un trabajo específico de la dirección jurídica o de otro espacio, eso se podrá programar de esa manera, y en aquellos casos que no se requiera, no. Y por tanto hay que volver al origen de por qué existe la posibilidad de hacer horas extraordinarias, que tiene que ver con un trabajo extraordinario. Y yo creo que en todo el horario que planteaba el ex jurídico que tenía, creo que llama la atención al menos esa necesidad. Aquí hay mucho trabajo sin duda en el municipio, pero esto requiere que sea trabajo específico programado para cumplir un fin. Y eso es lo que hemos instruido a todo el municipio. En este caso, digamos, me imagino usted ha hablado con sus colegas a lo largo del país, ¿no? Esta es una situación que se da también en otros municipios. ¿Qué es finalmente, si no son trabajos que se realizan, serán sobresueltos, digamos, en la forma que han encontrado los municipios para poder pagarle más, ¿no? A determinados funcionarios, porque no es a todos, además. Esto es con algunos nomás, pero se viene realizando durante una década. Lo vimos en el gobierno, ¿no?, de Ricardo Lagos, cuando se pagaban los sobresueldos, porque los ministros necesitaban obtener más recursos, pero no se podía hacer, digamos, entonces le pasaban el sobre por el lado, se buscó una salida política a ese problema en ese tiempo. Ahí se subieron los sueldos. Claro, le entregaban el sobre, ¿te acuerdas? Ahí se abultaron los sueldos del aparato público. Claro, entonces porque yo no sé. Llegaban con los sobrecitos. Yo no sé si acá pasa lo mismo, y en todos los municipios no se les puede pagar más, entonces se les asignan estas horas extra que en realidad no son horas extras, ¿no? Sino que son una forma de pagarles más remuneraciones. Yo no sé si Chile, es el... En Chile no eran tan altos los sueldos de los ministros ni de los parlamentarios. No, del sector público. Del sector público. Y en el episodio sobre sueldo del gobierno de Lagos, ¿no es cierto?, se genera un acuerdo político con para subir los sueldos de todos, y ahí suben todos, y por eso de pronto nos encontramos entre las demandas del estallido, donde la gente decía que los sueldos de los políticos eran completamente descuadrados, sí, al lado de los sueldos de las personas común y corriente, ¿no? El sueldo promedio. Del sueldo promedio. Y ahí tenía esta explicación que había sido con este tema de los sobresueldos. O sea, no es un tema nuevo, ¿no? No, claro. Eso yo lo que me pregunto, si es que encontraron la fórmula de poder pagarle más a estas personas a través de horas extras que no se realizan, y esto es transversal en muchos municipios. Por ejemplo, hubo en algunos municipios que este era lo que se decretó finalmente después de la investigación. El alcalde les pedía a los funcionarios que le pidieran un préstamo a él. Pedían un préstamo por 50 millones como persona natural, un funcionario de confianza. Se lo pasaba al alcalde y el alcalde le iba pagando las cuotas con horas extras. Algunos claro, hay situaciones gravísimas. Y no eran de derecha, le digo al tiro. Si es que esto constituye efectivamente sobresueldos, como pregunta Sergio, lo tendrá que determinar el Ministerio Público, pero hay indicios de que son situaciones absolutamente irregulares y que no corresponderían. Y para profundizar en lo que preguntaba Julio César sobre la dirección jurídica en específico, claro, nuestro director jurídico actual no tiene horas extras de fin de semana, y eso también aprovecho de decirlo y aclararlo. Y si en algún momento necesitara por algún trabajo especial, se tendría que programar aquello para ese fin de semana, pero él no ha tenido horas extraordinarias de fin de semana, y creo que eso también son cosas importantes. Claro, porque aquí
Es que, bueno, si es que se requieren, tienen que programarse para aquello. Es que ahí es muy importante lo que usted dice, porque ese es el espíritu de la hora extra. ¿Qué pasa cuando uno ve las horas en que trabajaba el señor Romero? Es que no son extraordinarias, no, son regulares. Siempre las mismas, son regulares. Claro. Entonces son regulares en la hora de llegada y salida, y son regulares los fines de semana. En el fondo es un horario regular que contemplaba esta hora extra, por lo tanto contemplaba un sueldo mayor, mucho mayor al que seguramente le había concordado, hecho su contrato. No. Pero no es una hora extra que un mes hizo, sino que es constante, permanente. No, y además el alcalde firmaba trimestralmente estos decretos que permitían que él hiciera esto. El alcalde Felipe Alessandri, por eso yo preguntaba por la responsabilidad, no política, sino administrativa, ¿no? del alcalde. Pero también hay un segundo capítulo en este informe de Contraloría que tiene que ver con los pagos honorarios a alcaldesa. Se determinó que una cifra menor, un poco más de 2 millones de pesos, no estaban justificados, es decir, que se contrató a gente, se le pagó 2 millones de pesos y no se encontraron los trabajos que se hicieron, y otro monto de 41 millones de pesos, o 46, si me puede corregir, digamos, más de 40 millones de pesos, lo mismo, 42. Alcaldesa, que tampoco estaban bien justificados los honorarios. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Ustedes lo pudieron revisar internamente, digamos? ¿Son contratos o son trabajos que se contrataron efectivamente, o todavía no se sabe qué pasó con ellos? Instruimos una investigación sumaria para poder determinar con claridad qué pasó con esos trabajos a honorarios, y también hicimos un cambio respecto de cómo, que fue lo que instruyó la Contraloría, de cómo se señalan los cometidos de los honorarios, porque había un tema de no transparencia clara respecto de el mismo contrato de honorarios, y por tanto hicimos también una mejora en ese sentido, que es la que nos instruyó la Contraloría. Hemos asumido todos los elementos que nos ha planteado la Contraloría, tanto para que esto para adelante no suceda, como también la investigación sumaria para poder determinar las responsabilidades para atrás en los casos de honorarios. ¿Esos sumarios cuándo están listos? Perdón, porque usted ha mencionado varios, ¿no? Hay varios que están en curso. ¿Cuándo cree que van a estar más o menos listos? ¿Y qué se hace con ellos? ¿Se envían también a Fiscalía o son más bien temas administrativos internos? No tenemos una fecha de término, eso depende de la Fiscalía Interna también del municipio para que pueda completar estas investigaciones sumarias, y hemos pedido también a Contraloría que pueda llevar adelante investigaciones sumarias. Esperamos también la respuesta de aquello, porque sería súper importante también para nosotros como municipio tener a la Contraloría como ente externo que también pueda realizar estas investigaciones sumarias en el municipio de Santiago. Le agradecemos, alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo, que tengan una buena jornada y nos vemos pronto. Chao, muchas gracias, que esté bien. Muchas gracias, Sergio, como siempre. Muchas gracias, lo esperamos con más buenas noticias la próxima semana.